Bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo de las Naciones de la Tierra, una iglesia en la cual el Espíritu de Dios nos enseña, nos forma, nos direcciona, nos cambia, nos transforma. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos capítulo 8, verso 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando usted y yo conocemos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un nuevo nacimiento, pero para eso es necesario morir para nacer, morir a la carne y nacer en el Espíritu. Por eso aquí el apóstol Pablo dice que ahora pues ninguna condenación hay. Si usted y yo andamos en el Espíritu, no debe haber ninguna condenación, porque el que condena es el diablo, el Señor no. Si usted y yo andamos en el Espíritu renueva, se restaura a diario, cada vez que usted y yo nos comprometemos en la meditación, el estudio y la palabra, y nos sometemos a la voluntad del Señor acorde a las Escrituras. Hoy le damos la bienvenida a la persona más importante dentro de la iglesia, al Espíritu Santo. Amado dulce Espíritu Santo, bienvenido. Hoy nos hacemos a un lugar, entra, toma tu lugar. Toma la dirección y el control de la iglesia, amado Espíritu Santo. Entra, toma el control de nuestras emociones, pensamientos, corazón, carácter, palabras, acciones y decisiones. Guíanos, oriéntanos y direcciónanos en tu perfecta voluntad a partir de ahora. Amado Espíritu Santo, entra a las redes sociales, entra a cada hogar, a cada casa, a cada familia. Entra, amado Espíritu Santo, a la mente, a las emociones, los pensamientos, al corazón, al carácter, a las palabras, a las decisiones de todas y cada una de las personas que nos ven en este momento. Toma tú el control, toma tú la dirección de cada uno de ellos. Guíalos y llévalos en tu verdad, amado Espíritu Santo, que no sea la verdad del hombre, que sea la verdad del Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Le damos las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por guardarnos, por protegernos, por liberarnos, pero también por llevarnos en tu propósito, en tu llamado, en la palabra de Dios. Le damos las gracias, Señor, a cada uno de los salmistas, Señor. Pedimos, oramos, clamamos, pedimos, Señor, por sus vidas, por su propósito, por su llamado de Dios en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, levántalos en tu poder, levántalos en tu gracia, levántalos en tu justicia, levántalos en tu carácter, tu firmeza, tu convicción y tu determinación. Dale, Señor, mucho más entendimiento. Abre sus sentidos al entendimiento de la revelación, de la alabanza y la adoración. Úsalos, Señor, de una manera sobrenatural, Señor, que sean como los ángeles de Dios, adorando, alabando al Rey de Gloria, al Rey de Gloria, el del Rey de Gloria, el Señor de señores, al Alfa, al Omega, al principio y el fin. Bendecimos sus vidas, bendecimos su entrar, bendecimos su salir. Oramos por el propósito que tú has asignado para sus vidas. Llévatelos, Señor, a cumplir ese plan perfecto que tú ya has asignado para ellos y úsalos para tu gloria, para tu honra. Padre, hoy te damos gracias por este hermoso, maravilloso tiempo. Quiero que entremos en un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, pero quiero que usted se conecte con la alabanza, conéctese con la oración, adórelo, como dice la palabra en Juan 4:24, que los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y en verdad. Y es cuando nos despojamos de toda nuestra humanidad y conectamos nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, a adorarlo, glorificarlo, exaltarlo, amarlo, a bendecirlo. Hágalo usted. Si no sabe de pronto la canción, adórelo con sus propias palabras, porque el Señor lo que mira es la intención del corazón, y si usted lo adora con todo el corazón, el Señor se sentirá agradado con su alabanza, su adoración. Vamos con un tiempo de alabanza, adoración. Ya venimos con la palabra para el día de hoy. Bienvenidos una vez más a este excelente tiempo en el cual hoy, más que darle la bienvenida a usted, le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a cantar una canción que es el Salmo 108. Y lo invito para que usted, donde está, junto con esta canción, adoremos al Padre, pero también lo adoremos ahí en el Hijo y lo glorifiquemos en el Espíritu. Es importante que usted y yo tengamos esa alabanza y adoración en el Espíritu, guiada por el Espíritu. Esa alabanza y adoración que Él lleva el control, que Él dirige. Dice su palabra que Él es exaltado hasta los cielos, hasta lo sumo. Dice, aunque los cielos de los cielos no lo pueden contener. Dice su palabra que Él es eterno en gloria y es poderoso. Padre omnipotente, hemos visto tu poder. Eres el mismo, ayer, hoy, siempre. No desampararás los que en ti confían. Nuestra fe solo estará
Así es, Señor, te bendecimos, Padre, porque no hay otro como tú que sea digno de alabanza y adoración. Y donde usted está, humíllese delante de Él y declare que Él es poderoso, que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que Él está en todo lugar, puede obrar lo que usted y yo pedimos. Padre omnipotente, hemos visto tu poder. Eres el mismo, ayer, hoy, siempre. No desampararás los que en ti confían. Nuestra fe solo estará en ti. Díselo ahí con propiedad. Mi fe permanecerá en ti. Cantemos ahí junto con los ángeles. Grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Una vez más. Grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Así es, recordemos lo que dice ahí en su palabra, que Él llena el templo, que Él llena toda la casa, aún Él se manifiesta en poder, milagros, maravillas, señales, proezas, prodigios. Eso es lo que viene hoy para su vida cantando esta canción, viene la manifestación del Espíritu de Dios. Exaltado Dios, seas para siempre, y tu gloria al mundo llenará. Una vez más. Exaltado Dios, seas para siempre, y tu gloria al mundo llenará. Exaltado seas Jesús, Exaltado Dios, seas para siempre, y tu gloria al mundo llenará. Así es, su palabra dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Lo que viene para este tiempo es lo que usted y yo debemos hacer, dejarnos usar por Dios para que sea llena toda la tierra. Recuerde allí que el Señor se mueve en ríos de agua viva, pero también se mueve en el océano del Espíritu. Grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. Gracias, Padre, tú eres bueno y maravilloso, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Hoy te damos la bienvenida, Señor, a este tiempo. Ministra, habla, Señor. Toma tú el control, Padre. Gracias, Jesús. Señor, te bendecimos, te adoramos. Allí donde usted está, lo invito a que siga en la presencia de Dios, no se distraiga y adore a Dios con sus palabras. Adore a Dios con todo su corazón, exáltelo, bendígalo, glorifíquelo, porque grande es Él. Esta canción se llama Tú.
santo eres tú, Señor, digno eres tú. La alabanza es para ti, Señor. Sé el centro de esta reunión, sé el centro de todo lo que hagamos, Señor, porque es para ti. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Oh, tú, mi buen pastor, te exaltaré por los siglos de los siglos. Oh, mi buen tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, Señor, tú siempre cuidas de mí. Gracias, Dios, porque tú estás en medio de la adoración, porque tú estás paseándote en cada vida, en cada casa, Dios.
Tú eres el dueño, tú eres el centro de nuestras vidas. Venimos a adorarte, venimos a buscarte. Habla a nuestras vidas, como le dice tu palabra, habla porque tu siervo escucha. Bueno, el tema de hoy es evidencia del cambio. Evidencia del cambio tiene que ver con personas que reflejan un cambio, que se evidencia realmente un cambio. Encontramos personas que miran su ropa, cierto que me veo diferente, cierto que se nota el cambio, pero esos cambios son cambios de afuera, no son cambios realmente de adentro hacia afuera. Cuando entramos a conocer del Señor, son cambios que se denotan, se demuestran, no tanto porque muchas personas dicen, mire, yo ya no soy el mismo, ya no soy borracho, ya no soy mujeriego, ya no soy mentiroso. Y lo hablan y lo dicen, pero realmente no ha habido un cambio. Y los cambios tienen que reflejarse, tienen que verse. Evidencia del cambio tiene que ver con eso. Que los cambios las demás personas lo verán en usted. Oiga, usted ya no habla igual. Oiga, usted se ve diferente. Oiga, usted se le ve una aura totalmente diferente. Su rostro se ve diferente. Su rostro ha cambiado. Su manera de expresar sus actitudes se ve diferentes. Eso es la evidencia del cambio. Y miramos, por ejemplo, los apóstoles. Uno de los apóstoles era Pedro. Pedro, el que en un comienzo era como el que tomaba en chiste, en chanza, las cosas del Señor Jesús, que le decía a todos, hoy vamos a morir con Cristo, vámonos a morir con Él, que decía, no, Señor, tú no te crucificarás, no dejaremos que te crucifiques, muchas cosas que hablaba Pedro, que supuestamente estaba con el Señor, pero resulta que el Señor le dijo a Pedro, le dijo que antes de que cantara el gallo 2 veces, él lo había negado 3 veces, ya lo negaría. Y cuando estaba el Señor, ya lo habían cogido para llevarlo y juzgarlo. En ese mismo momento vieron a Pedro y las personas, algunas de las que estaban ahí, una mujer lo reconoció, dícele de ellos. Y dice la palabra que Pedro empezó a maldecir, a decir, no, yo no soy de ellos. Dice que otra mujer que estaba ahí cerca donde él se estaba calentando, que ahí al lado del fuego, se estaba calentando y esta mujer dijo, él es de ellos porque habla igual que ellos. ¿Qué se vería ahí en Pedro? La evidencia del que realmente era un cambio, porque hablaba y se expresaba igual que Jesús. Esos 3 años y medio que duró con el Señor Jesucristo, formó el carácter de Pedro, formó las actitudes, las palabras, las acciones, las decisiones en Pedro. Y por eso la mayoría de gente dice, pero es que habla igual que él, piensa igual que él. Inclusive algunos de pronto pensarían, pues se viste igual que él, que Jesús, porque era lo que el Señor había empezado a formar en Pedro. Como la palabra de Dios nos enseña que antes se llamaba Simón. Simón quiere decir débil, flexible. Y que el Señor le cambió el nombre a Pedro, roca, firme. Y como la evidencia en la cual demás personas se dieron cuenta. Por eso si usted es una persona que evidencia un cambio, los demás lo verán, no tanto porque usted lo aparente demostrar, no tanto por su vestidura, no tanto porque usted de pronto se acomoda en la situación, en el lugar donde se encuentra, donde está. Hay personas que el Señor permite en un determinado lugar que usted y yo vamos, y personas que nos conocían cuando estábamos en el mundo. Uy, ¿usted cómo ha cambiado? Usted se ve diferente, habla diferente. ¿Qué le pasó a usted? ¿Por qué se ve diferente? Y es precisamente el cambio que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es por eso el tema de hoy, evidencia del cambio. Y esa evidencia del cambio debemos reflejarla. Un cristiano, dice la palabra de Dios que un cristiano es un Cristo pequeño. Ese Cristo que debemos reflejar de lo que el Señor habla a nuestras vidas, pero también el cambio que el Señor ha hecho en nuestras vidas como cristianos, ya que una persona cristiana se diferencia de las demás personas por su manera de obrar y actuar y de hablar en todo lugar, no solamente en lugares que le conviene, ya que es para eso esas personas que están dispuestas a un cambio profundo y no es para quienes lo demuestran por aparentar, por un lugar, por una situación, por un momento, por una reunión. Así encontramos algunos cristianos que son cristianos de momentos, cristianos de apariencia, pero también cristianos de oportunidad. Yo me encontraba una persona que me decía, yo conocí a mi novia, la que le tengo, ella es cristiana, usted la conociera, me decía ese muchacho, uy, usted la conociera, esa muchacha es cristiana, qué bien, ¿dónde la conoció? No, imaginé que me invitaron a una fiesta, él la conocí la fiesta y con ella bailamos más chévere, nos conocimos y es cristiana. Yo me quedé pensando, ¿qué tal esa cristiana? Y es que con ese novio. Así hay cristianos que dicen que son cristianos,
que son cristianos de apariencia. Y como le dice que yo soy cristiana, y él le creyó que era cristiana cuando me lo comentaba. Quiero que me acompañe al libro de 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire que yo he encontrado personas que dicen: yo tengo la mente de Cristo. Sí, porque es morboso, porque es mentiroso, porque es vulgar, porque es chismoso. Es que tiene la mente de Cristo. Eso no era Jesús. Eso no era así. Si usted y yo decimos que tenemos la mente de Cristo, esa es una palabra que utilizaba el apóstol Pablo para renovar su mente, porque su mente como que quería ganarle la lucha en las debilidades del Pablo. Pero él siempre profesaba: tengo la mente de Cristo. Pero era un hombre de testimonio, era un hombre aguerrido, era un hombre de conquista, era un hombre de victoria. Cuando usted y yo decimos tenemos la mente de Cristo, es porque realmente nuestra mente ha venido renovándose a diario. Y esta mente debemos renovarla a diario para que el enemigo no venga y destruya lo que Dios ha edificado. Pero si usted no la edificamos, usted y yo no la edificamos a diario, perfectamente todo lo que hemos podido recibir del Señor en cualquier momento se puede caer. Por eso debemos fortalecer nuestros pensamientos con la palabra de Dios, ya que el hecho de que usted y yo recitemos este texto no significa que realmente seamos cristianos, sino muchas veces es para aparentar en un lugar o con determinadas personas para demostrarlo, ya que si tú realmente perteneces a Cristo, las evidencias hablarán por sí solas, y si tu situación será diferente porque tu mente refleja tus actos, palabras y acciones, de cómo es lo que tú mantienes en tu mente, qué reflejas en tus pensamientos, ya que el campo de batalla del ser humano es la mente. La mente es donde el enemigo viene a atacar y viene a doblegar la voluntad del hombre, en la mente. Pero si usted y yo tenemos una mente fortalecida, como lo dice aquí el apóstol Pablo, tengo la mente de Cristo, es porque nuestra mente está realmente con la palabra. Recitamos la palabra, confesamos la palabra, declaramos la palabra, profetizamos la palabra, hablamos la palabra de Dios la mayor parte del tiempo, y ahí el Señor nos dará la mente de Cristo. Quiero que me acompañe ahí al libro de Efesios capítulo 4, verso 22. Efesios 4, verso 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando llegamos a conocer de nuestro Señor Jesucristo, como lo dijo el Señor Jesús a Nicodemo, como lo dijo en Juan 3, capítulo 3, que le era necesario nacer de nuevo. Y es que usted y yo necesitamos obligatoriamente nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, ¿qué quiere decir? Morir a toda nuestra naturaleza carnal, a esa naturaleza que nos tenía doblegados al pecado, y nacer a la naturaleza del Espíritu, nacer al Espíritu de Dios. Por eso que le dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. O sea, nunca en el nombre de Jesús podremos resucitar ese viejo hombre viciado, lleno de engaños, lleno de mentira, lleno de manipulación y de pecado. Dice: el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso ese viejo hombre debe ser primeramente desarraigado del corazón, y en la mente, renovar la mente con la palabra, ya que ese viejo hombre estaba viciado por los deseos del corazón y la mente que estaba cautiva por los deseos. Entonces esta mente tiene que ser renovada a diario. Nunca podemos resucitar ese viejo hombre, esos deseos engañosos que nos tenían atados al mundo. Cuando tenemos una experiencia genuina y real con nuestro Señor Jesucristo, no volvemos ni volveremos a ser los mismos, pues ya debimos haber muerto a nuestra pasada manera de vivir, o sea, renovados, transformados a través de la palabra, pero también en la plenitud de la sangre del Cordero de Dios. Cuando nuestra mente es renovada por nuestro Señor Jesucristo, ya tenemos una posición clara en cuanto a Él, y esa posición cambia mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas, mi manera de actuar, mi manera de hablar, pero también mi manera de pensar. Es importante que si usted y yo queremos, vivimos para Cristo, debemos ser evidencia de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y esa evidencia se ve reflejada, como les hablaba, como fue el apóstol Pablo. Encontramos quién era el apóstol Pedro, encontramos quién era Pedro antes de, cuando él estaba con el Señor Jesucristo. Él era con sus pensamientos, sus dudas, sus chistes que le hablaba el Señor, pero resulta que después de que él negó al Señor Jesucristo, dice que se arrepintió y lloraba amargamente, dice la palabra. Pero ya cuando ellos entraron al tiempo de Pentecostés, cuando clamaron durante 10 días para recibir la impartición del Espíritu Santo, 10 días duraron. Dice que ese Pedro totalmente cambiado,
Dice que él se levantó a predicar lleno del fuego del Espíritu Santo y se convirtieron 5,000 personas. ¿Quién era Pedro? Evidencia del cambio, esa evidencia de lo que el Señor había hecho en él. Así encontramos a varios discípulos del Señor, encontramos a Pablo, un hombre, un perseguidor de la iglesia, un asesino de los cristianos, pero cuando dice en el libro de Hechos capítulo 9 que él iba camino a Damasco y se le aparece el Señor Jesús en el camino y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dice Pablo: ¿quién eres, Señor? Y él mirando no veía quién le hablaba. Y ves que era el mismo Señor: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice que desde ese momento él quedó ciego, duró ciego durante 3 días, hasta que el Señor mandó al profeta Ananías que impusiera las manos sobre él y que él recobrara la vista. Dice que desde ese momento fue un hombre totalmente cambiado. Y la evidencia era que los mismos que mandaban a Saulo de Tarso a perseguir a los cristianos, le daban cartas para que fuera y los encarcelara. El mismo Dios lo usó para hablarles al mismo jerarca de la iglesia y poderles hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y todos quedaban impactados. Pero este no era el que mandábamos a que encarcelara a los cristianos. Ahora, ¿cómo así que nos viene a hablar de ese tal Cristo? Un cambio total, un cambio radical. Era la evidencia del cambio en Pablo. Esa evidencia, el Señor quiere obrar a través de su vida y mi vida, que seamos esa evidencia, pero no una evidencia para demostrarla en la iglesia, que levanto las manos, adoramos al Señor en la iglesia. Mejor dicho, la aureola nos quedó grande a nosotros en la iglesia porque nos levantamos adorando, glorificando, saludamos a los hermanos de la iglesia. Hermano, Dios te bendiga. Hermana, Dios te bendiga, que el Señor te guarde. Y cómo nos comportamos en la casa, cómo nos comportamos con la esposa, el esposo, con los hijos, con la familia, cómo estamos obrando. ¿Será que somos evidencia del cambio o es una pantalla que ponemos en la iglesia o cuando nos encontramos con los hermanos de la iglesia o la congregación? ¿Cómo estamos obrando? Pablo nunca aparentó nada. Pedro nunca aparentó nada después del tiempo del Pentecostés, un hombre usado sobrenaturalmente. Igualmente Pablo. Usted y yo debemos ser esas personas con una evidencia del cambio en el mover del Espíritu de Dios obrando a través de nuestras vidas. Ya que cuando nuestra mente es renovada por nuestro Señor Jesucristo, ya tenemos una posición y un cambio en el cual el Señor nos usa para su gloria y para su honra. Encontramos muchos cristianos que asisten a la iglesia, pero son solamente oidores, pero no son hacedores de la palabra. No cumplen lo que reciben en la iglesia, no cumplen lo que reciben en los discipulados, no cumplen lo que reciben en las escuelas bíblicas, no lo hacen visible ante sus actos, ante sus hechos, sus acciones, porque lastimosamente demuestran todo lo opuesto, ya que el Señor lo que quiere es que usted y yo no nos conformemos a lo que estamos viviendo, como estamos obrando. Hay personas que dicen: pero es que los cristianos hacen eso y porque yo no lo puedo hacer. La mirada nuestra, como lo dijo el mismo apóstol Pablo en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. La mirada no puede estar en el pastor, no puede estar en el líder, no puede estar en el liderazgo, no puede estar en la iglesia, no puede estar en el ministerio. Deben estar puestos los ojos en Jesús, el consumador de la fe, ya que Él es el que nos lleva a que realmente haya un cambio, siempre y cuando nos disponemos. Quiero que me acompañe ahí al libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versos 16 al 18. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio es el que usted y yo debemos ejercer, la reconciliación. Hay tantas familias divididas, en conflictos, en problemas, inclusive en algunos en luchas de poder. Hay matrimonios que es una lucha de poder. Ella es la que manda, yo soy el que mando, yo soy el que digo, yo soy el que hablo, yo soy el que hago. Y siempre esa lucha de poder. Es el ministerio que el Señor está llamando reconciliación. Y que se reconcilien primeramente con el Señor para que haya un cambio dentro del corazón de cada una de estas personas. O sea, ya no podemos, nosotros no debemos andar según la carne y por lo tanto ya haber muerto a nuestra vieja naturaleza, la cual fue clavada en la cruz del Calvario, y estamos juntamente crucificados con Cristo, la cual también fue juntamente sepultada con nuestro Señor Jesucristo. Y así como el Padre resucitó a Jesucristo entre los muertos, así también nosotros somos levantados para ayudar a otras personas y para andar en vida nueva, esa nueva vida de esa persona que nos habla como Pablo, una nueva criatura donde puede el Señor usarnos
para llevar a otros a un cambio, una transformación, una renovación a través de su carácter, a través de sus palabras, sus acciones, sus decisiones. Hay tantas personas con hambre y sed de Dios, pero no ha habido personas que realmente se dispongan a ir a orar por ellos, a darles una palabra, a predicarles. Por el contrario, se rodean de personas amargadas y resentidas y no ven un avance, una evolución. Algunos se presentan, algunos se preguntan, ¿para qué es vivir en Cristo? Debemos vivir como Él, imitarlo en todas las áreas. La mente de Cristo es pensar como Él, hablar como Él, actuar como Él. Cuando tenemos la mente de Cristo, esa mente ya ha sido renovada. Y podrán decir los demás, uy, usted cómo habla de diferente. Uy, usted cómo se expresa de diferente. Hay algunos que dicen, es que usted toda hora habla de Cristo, es que usted toda hora habla de Dios, es que usted toda hora habla de la palabra. Sí, antes hablábamos de la vulgaridad, antes hablábamos de las borracheras, antes hablamos de la infidelidad, antes hablábamos de la traición. Ahora, ¿por qué no nos vamos a jactar hablando del Señor, hablando de la palabra, hablando de los milagros, hablando de los prodigios? Eso es lo que debemos hacer, donde el enemigo nos tenía atados, con no veras hablar de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que hay en Primera de Corintios, capítulo 2, 16. Primera de Corintios 2, 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Bueno, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció al Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién tiene la mente de Cristo? Si usted y yo fuimos conocidos por el Señor, instruidos por el Señor, sí tenemos la mente de Cristo. Y obviamente hablamos de Cristo, profesamos de Cristo, predicamos de Cristo, hablamos de su palabra, hablamos de sus milagros, hablamos de sus prodigios, hablamos de sus señales. Y de cómo hablamos, así mismo nos usa el mismo Espíritu de Dios. Quien está en Cristo no le teme al maligno. Quien está en el Señor no le teme al problema, no le teme a la circunstancia, no le teme a la situación que se le presente, ya que el que viene a Cristo es una persona totalmente renovada y restaurada, pero también es una persona usada por el poder del Espíritu de Dios. Es por eso que el Señor lo dice en el libro de Hechos 1:8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Señor quiere que usted y yo seamos testigos del reino de los cielos, pero para eso debemos ser evidencia del cambio. Esa evidencia del cambio donde el Espíritu de Dios quiere usarnos de una manera sobrenatural con esos milagros, prodigios y señales. Por eso el Señor quiere usarnos para orar para esos enfermos, los paralíticos, los cojos, y se levantarán en el nombre de Jesús de Nazaret, porque la evidencia del cambio ya está en nosotros, así como se vio la evidencia en Pedro, que dicen que Pedro por donde iba la sola sombra sanaba. Dice que muchos sacaban las camas de los enfermos por donde quiera que iba a pasar Pedro, y dice que todos eran sanos solo por la sombra de Pedro. Era la evidencia del cambio que había en Pedro y cómo el Señor lo usó de una manera sobrenatural que solo la sombra sanaba. Era el Espíritu de Dios a través de Pedro sanando. Así nos quiere usar el Señor, y este es el tiempo de que usted y yo podamos ver los milagros, los prodigios, las señales en las cuales el Señor nos quiere usar de una manera sobrenatural para sanar, para restaurar, para redimir, para liberar, para restaurar, para dar libertad a los cautivos, como dice la palabra del Señor. Quien está en Cristo no vuelve a ser el mismo, y quien entiende que fue adoptado por amor ahora es una nueva criatura con poder y gloria de Dios en Cristo Jesús. Cuando nacemos en Cristo es como se va formando una criatura en el vientre de la madre, es decir, que su vientre es evidente que la mamá está embarazada, pero cómo se va formando el bebé. Solamente el médico le dice tiene tantas semanas, ya se le formaron los pies, ya se le formaron las manos, ya el corazón late. Eso lo dicen ahora en día los científicos, porque lo pueden ver con la tecnología que tienen. Pero usted y yo, ¿cómo sabe el Señor si usted y yo vamos cambiando para ser cristianos? ¿Cuál es la evidencia? Como usted y yo obramos y actuamos. Algunos dicen que son cristianos, pero no lo reflejan, no se ve la evidencia del cambio. Por eso la comparación de la madre que está embarazada. Sabe que está embarazada porque ya siente que algo se mueve dentro de ella. ¿Cómo sabe el esposo que está embarazada? Porque ve que su vientre va creciendo, va aumentando. Dice, sí, se le nota, sí, ya siento los latidos, sí siento que algo se te mueve en el estómago, siento que es la evidencia. Asimismo se debe ver la evidencia en usted y en mí realmente para nuestro cambio, ya que es decir, que se viene siendo evidente en el crecimiento espiritual. ¿Y cuál es la evolución? Si usted tiene una evidencia, un cambio en su vida, ¿cuál es la evolución que han visto los demás en usted? ¿Será que todavía lo critican? Porque es que cristiano, ya la vimos tomando el fin de semana, ya lo vimos con otra persona que no era de la iglesia. Es que cristiano, véalo cómo habla, y diciendo es que cristiano. Esa es la evidencia.
La palabra de Dios dice que somos cartas leídas y muchos nos ven para criticarnos, claro, pero también muchos nos ven porque el Señor nos exhibe para que veamos y vean los demás que somos evidencia de ese cambio. Quiero que me acompañe al libro de Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 11, verso 19 al 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Eso es lo que hace falta en muchas personas, que el Señor cambie ese corazón de piedra por un corazón de carne, ese corazón endurecido. Pero solamente el que puede cambiar el corazón es el Señor. Puede cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, pero para que sean de testimonio para el Señor y le den la gloria y la honra al Padre. Dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Es lo que el Señor nos está pidiendo de la evidencia del cambio, que seamos pueblo suyo y un pueblo escogido, un pueblo que podremos evidenciarlo en todas las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Lo viejo se refiere a ese corazón de piedra, endurecido por el abandono, por el abuso, por los vicios, por el alcohol, por los malos tratos, por el desamor, de pronto por el pecado, la confianza en las obras de la carne. ¿Cuál es tu situación actual acorde al tema que estamos viendo el día de hoy? ¿Qué situación estás pasando? ¿Qué situación estás viviendo? ¿Todavía te acuerdas del daño que te hicieron? ¿Todavía te acuerdas de la violación que te hicieron cuando tenías 3, 4, 5 años y ya tienes 40? ¿Todavía te acuerdas del engaño y la traición de tu esposo o tu esposa? ¿Todavía te acuerdas del abandono de tu papá o tu mamá? ¿Y cuánto tiempo llevas en la vida cristiana y todavía vives con esa amargura, ese dolor? No ha habido una evidencia de un cambio. Esta palabra es para ti. Esta palabra es la Ezequiel 36, 19, les daré un corazón nuevo. Ese corazón el cual el Señor quiere darles a estas personas en Ezequiel 11, 19. Cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, porque se endureció ese corazón por toda la situación que vivió, por el fracaso, los malos tratos, las malas palabras, las malas acciones de los padres o de las personas que lo formaron, lo criaron, y no ha podido olvidar eso, pero lleva mucho tiempo la iglesia y no ha podido ser libre de esa parte. Entréguele al Señor ese corazón de piedra y pídele al Señor que le dé un corazón de carne, un corazón conforme al corazón de nuestro Señor Jesucristo, un corazón sensible a su voz, un corazón restaurado con la palabra, un corazón perdonador, pero también un corazón para ser usado y ser evidencia del cambio que el Señor está haciendo ya en su vida, porque en el nombre de Jesús el Señor hoy restaura ese corazón. En el nombre de Jesús el Señor restaura ese corazón de piedra y coloca un corazón de carne en el nombre de Jesús, en la dirección del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es tu situación actual? ¿Todavía esperas el favor de los demás? ¿Todavía estás con los conflictos de las deudas, la traición, el engaño, el carácter, las decisiones, y todavía habla de esa situación en su vida? Todavía, hermanito, ore por esta deuda, hermanita, ore por esta relación, hermanita, ore porque mi hijo salga a las drogas, hermanita, ore porque se restaure mi matrimonio, y ni siquiera pagamos un precio delante del Señor y no somos evidencia. Llevamos tanto tiempo en la iglesia buscando del Señor y que el Señor me ayuda. Yo sé que el Señor me responde, pero todavía llamamos a la iglesia que me ayuden a orar por mi esposo, ayúdenme a orar por mi esposa, ayúdenme a orar por mi hijo, y no pagamos un precio y esperamos que los demás lo hagan por nosotros. Así hay personas y no evidencian un cambio, porque siempre los escuchamos hablando de la misma situación, el mismo problema. Oiga, hermanito, ¿cuánto tiempo lleva la iglesia? Oiga, hermanita, ¿cuánto tiempo lleva la iglesia? Tantos años. Venga, usted no paga un precio. Cuando hizo un ayuno, cuando oró, ¿qué palabra le dio Dios? ¿Qué palabra leyó hoy? ¿Qué le habló hoy el Señor? Y quedan en blanco porque no saben qué responder. Ya que una nueva criatura se muestra en evidencia, que andamos en sus ordenanzas, estatutos y demostramos que somos pueblo, ovejas de su prado. Por ejemplo, lo que dice esa palabra, a mí el Señor me la ha dado siempre, Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos pide el Señor para hacer evidencia? Renovar la mente.
Dice, no os conforméis a este siglo. Si es que el de allá hace esto, ¿por qué yo no? Si el de allí va a tal lado, ¿por qué yo no? Si la hermanita que es cristiana va a fiestas, ¿por qué yo no puedo ir? Si ya la conoció en una fiesta y es cristiana, y lo conoció y se enamoraron en una fiesta y es cristiana, ¿por qué yo no? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, debemos transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire que no comprobamos nuestra voluntad en nuestras emociones, pensamientos y deseos, es en el Señor, en la palabra, en lo que nos quiere hablar a usted y a mí. Ya que debemos renovarnos a diario y debemos ser justificados porque no andamos conforme a lo que nos ofrece este mundo, sino conforme a lo que nos habla el Señor a la luz de las Escrituras. Por eso quiero que me acompañe ahí al libro de Romanos capítulo 6, 6 al 7. Lo que nos dice acá el apóstol Pablo, Romanos 6, 6 al 7. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sabiendo esto, que nuestro cuerpo ya fue crucificado, o sea, yo ya no alimento este cuerpo para el pecado, ya no lo presto para el pecado, ya no lo debemos prestar para el pecado. Si todavía el cuerpo siente deseos de la pasión, de la lujuria y la inmoralidad, es porque la mente no ha sido renovada, es porque nuestra mente anda en otros caminos, es porque la mente se está prestando para los deseos y las pasiones en la cual alberga el corazón, y eso no ha sido renovado ni restaurado. Entonces, lo que el Señor nos quiere llevar es que la evidencia de un nuevo nacimiento es que ya no vivimos alimentando la mente con los deseos pecaminosos, ya no prestamos nuestro cuerpo para el pecado, porque por nuestro Señor Jesucristo ya hemos sido justificados del pecado, y es porque estamos muertos al mismo. O sea, usted y yo ya estamos muertos a ese pecado. Si todavía la carne tira es porque estamos alimentando la carne y no estamos alimentando el espíritu. Por eso la palabra de Dios nos dice que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Pero lo que más se mueve en la persona es lo que más alimenta. ¿Qué es lo que usted más alimenta? Se alimenta la carne se le moverá más el deseo, las pasiones, la soberbia, el orgullo, la prepotencia, la altivez. Pero si usted alimenta el espíritu, está la paz, el gozo, la tranquilidad, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, el carácter, la firmeza, la convicción del Señor en cada determinación, en cada decisión que usted toma, porque está el Espíritu de Dios obrando a través de su vida. Ya que pero ¿qué pasa con esos cristianos que no son la evidencia de Cristo Jesús? Ya que hay una diferencia entre seguir pecando y seguir viviendo en pecado. Ya que seguir viviendo en el pecado es los que se deleitan en la carne, son los que les gusta vivir en la carne, ¿cierto? Van a la iglesia, oran, inclusive van a los ayunos a la iglesia, pero ¿qué hacen en sus tiempos libres en la casa, en los tiempos de ocio? ¿Qué hacen en esos tiempos? ¿Alimentan el espíritu o alimentan la carne? Nadie alcanza la perfección de vivir sin pecado en esta vida, pero el cristiano que ha nacido de nuevo, ha sido redimido en el poder de la sangre del Cordero inmolado de Dios, quien ha sido santificado, pero que es santificado a diario, que se humilla y entrega sus debilidades y fortaleza delante del Señor, y el Señor viene y lo restaura, lo cambia, lo renueva y lo llena de su paz y su amor y su gozo. Había una persona que me decía, ¿y usted cómo hace para estar en paz? Usted se ve que anda en paz en todo momento. La palabra. Lo único que me puede a mí renovar y restaurar es la palabra. A mí pueden venir a orar, puede venir el mismo Señor, puede venir a orar, pero ¿cuánto dura esa oración? ¿Cuánto le dura? ¿Un día? ¿2 días? ¿Y el resto de tiempo? Si usted no se somete a la palabra, si usted no tiene los hábitos espirituales, no tendrá paz, y el mundo le llamará para que usted comulgue con ellos, con los del mundo. Pero solamente la paz podrá estar en usted cuando usted realmente tenga sus hábitos espirituales. Clame a diario, se levante de madrugada, le pida al Espíritu Santo que usted le entregue sus debilidades, sus temores, sus fortalezas, sus inseguridades, sus pecados, pero que usted necesita que lo llene de su fortaleza, su seguridad, su confianza, su carácter, su palabra, su verdad, su voluntad. Y usted empieza a meditar y estudiar y leer la palabra, inclusive a memorizar textos bíblicos. Le aseguro que usted será una evidencia viva del cambio en Cristo Jesús. Ya que a medida que usted y yo maduramos en la fe, somos aún más conscientes del pecado y nos cuidamos de no caer en él. Nuestra nueva naturaleza odia el pecado, que todavía tiene un mover sobre nosotros para vivir todavía en un cuerpo terrenal. Miremos lo que nos dice ahí mismo el libro de Romanos capítulo 6, 11 al 12.
Romanos 6, 11 al 12. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Claro, ya estamos muertos al pecado. Así como lo dice el mismo apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Si realmente el Señor vive en usted, ya no alimenta el pecado, alimenta el espíritu, doblega esa carne a diario. Si a usted todavía le falta meterse a doblegar la carne, es tiempo de que se someta en ayuno. Hay personas que necesitan entrar en ayuno, pero debe ser un ayuno largo, un ayuno mínimo de 21 días. Y ojalá si lo hace hasta las 6 de la tarde, mucho mejor. Pero en ese tiempo, haga el ayuno con la palabra, medite la palabra, lea la palabra, estudie la palabra, memorice textos bíblicos. Le aseguro que usted doblega la carne porque la doblega, porque usted alimentará el espíritu y la carne estará crucificada con Cristo, pero el espíritu se vivificará con el del Señor. Encontramos dos opciones: dejar que el pecado reine en nuestra humanidad o considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Nuestra posición nos da lugar de elegir, muertos al pecado o vivos para Dios. Está en nosotros elegir. El Señor quiere que vivamos para Él, pero en nosotros está en vivir para el Señor o vivir para la carne. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy entendemos y conocemos que debemos ser evidencia de lo que el Señor ha venido haciendo en nuestras vidas, y esa evidencia debe ver reflejada en nuestros hechos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, aún de quien nos rodeamos. Esa evidencia, Señor, hoy clamamos y te pedimos a ti, Señor, rodéanos de personas temerosas de Dios, pero rodéanos de personas de testimonios, Señor. Rodéanos de este tipo de personas, pero también te pedimos, Señor, fortalécenos. Danos, Señor, tu seguridad. Danos, Señor, tu confianza. Danos, Señor, tu carácter. Danos, Señor, tu palabra. Danos, Señor, tu verdad. Danos, Señor, tu voluntad para cada situación, circunstancia que estemos viviendo. Hoy oramos, Dios, por todas y cada una de estas personas que les ha costado ser evidencia del cambio que el Señor ha querido hacer en sus vidas, porque todavía se mueven en las pasiones. Hoy oramos, Señor, que la sangre del Cordero inmolado de Dios entre y rompa estructuras, barreras, anarquía, rebeliones, iniquidades, concupiscencias y pecados, y se destruyen en el nombre de Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, entra, toma el control, dales claridad, firmeza y convicción, pero también llévalos, Señor, al querer como al hacer, y que te busquen a ti en la palabra, en el conocimiento y la revelación. A partir de ahora oramos y lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza y adoración. Hoy viene un siervo de Dios para la palabra de la ofrenda, un hombre de alabanza, un hombre de palabra, un hombre de conocimiento, el cual el Señor lo usa de una manera sobrenatural con el conocimiento, el entendimiento de las Escrituras, y hoy el Señor le ha dado la palabra para esos jóvenes, para bien mujeres que les cuesta hacer evidencia del cambio, porque son evidencia del cambio en la iglesia, pero fuera de la iglesia no lo son. Y hoy Dios le dio la palabra a este hombre, siervo de Dios, y ya tiene la palabra para esas personas, pero también para usted también que nos está escuchando, nos está viendo en ese momento. Esta palabra también va para usted, para que mire qué está fallando y por qué no ha sido evidencia del cambio de Dios en su vida. Continuemos con un tiempo más de alabanza, oración. Ya viene este siervo de Dios para la palabra de la ofrenda. Escúchela porque también es para usted. Bueno, iglesia, acompáñenos en este tiempo de adoración. Vamos a recordar el tiempo antiguo, como cuando David tenía planeado ya todo lo que era la parte de la alabanza en la creación de la casa de Dios. Recordemos que en su palabra habla que de día y de noche debíamos adorar al Señor, y habían grupos específicos. Así que acompáñanos a cantar una canción que precisamente se llama así, de día y de noche. Recordemos que el alabar al Señor no es solo cantar, es hacerlo en todo tiempo, en todo lugar, con todo lo que hagamos. En los cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al tres veces santo,
no ha habido ni habrá otro como Él. Cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. Así es, Señor. En la eternidad no habrá otro como tú, porque tú eres el alfa, la omega, el principio y el fin. Gracias te damos, Padre Santo. Cielos está tu trono, la tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido ni habrá otro como Él. Mi voz llena tu trono de adoración, y al subir llenas el templo de gloria. Mi voz, santo, mi voz llena tu trono de adoración, y al subir Llenas el templo. llenas el templo de gloria. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Una vez más, díselo ahí. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, santo te cantan los ángeles de día y de noche, porque tú eres el único santo, el único digno de nuestra adoración, de la alabanza de toda la iglesia, porque como dice tu palabra, todas las naciones cantarán a una sola voz y reconocerán que Jesús es el Señor. Sí, Señor. Tú eres 3 veces santo, Padre. Vamos, Señor. Quédate ahí con nosotros, junto con ese coro celestial. Siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré, tú eres santo, tú eres santo. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré, tú eres santo, tú eres santo. Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré, tú eres santo, tú eres santo. Siempre te cantaré,
Así es, Señor, te bendecimos porque tú eres 3 veces santo, Dios. Padre, hoy cantamos a ti, Señor, cantamos así como en el cielo, declarando, Señor, que aún con los ángeles cantamos, Dios. Padre, hoy, Señor, ahí donde usted está, visualizamos, Señor, ese cántico celestial, ese nuevo cántico que dice la palabra en Apocalipsis, ese nuevo cántico el cual, Señor, el Señor quiere llevar a su pueblo, quiere llevar en el Espíritu a ese pueblo escogido, a su remanente, a esa adoración perfecta, a esa adoración en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu de Dios, así como esa palabra, aleluya, así como esa palabra, Hosana, santo, santo, santo. Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré, tú eres santo, tú eres santo. Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré, tú eres santo, tú eres santo. Día y noche siempre te cantaré, día y noche siempre te cantaré, tú eres santo, tú eres santo. Gracias, Dios, por todo lo que tú haces, Dios, porque es tu presencia la que está en cada hogar, en cada casa, en cada familia. Eres santo, santo, porque no hay nadie como tú, Señor. Digno eres tú, hermoso eres tú. Tú eres santo. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias, Dios, porque es tu presencia en cada hogar, en cada casa, en cada familia, Dios, porque tú tienes algo más para nosotros, para cada uno de nosotros. Por eso allí donde usted está, lo invito a que se disponga, a que aún se despoje de sí mismo y exalte con nosotros el nombre de Dios con esta canción que se llama Movimiento de Gloria. Bendígalo, adórelo, glorifique al Señor. Santo, santo eres tú, Señor. Es tu poder, es tu gloria, es tu unción. Así es, exaltemos juntos ahí al Señor. Dale gracias porque Él es eterno, Él es glorioso. Ahí donde usted está, finalicemos este tiempo de alabanza y adoración con esta excelente canción. Vamos a cantar el movimiento de gloria que viene sobre todas las naciones, lo que el Señor va a hacer a través de su remanente, aún en los 5 continentes, esa visión que el Señor lleva en su palabra. El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. El movimiento de gloria es como una corriente de agua que después crece y se hace manantial. Santo. Cante allí en su hogar con toda la actitud, despójese completamente de toda la pena. Alabe al Dios eterno, al Señor de señores. El manantial se convierte en río.
buen mar y un océano poderoso. Señor, muévete, glorifica, lleva, Señor, tu presencia a cada hogar. Reciba, es tiempo de que usted vea la manifestación de Dios en medio de la alabanza y de la adoración. Señor, muévete, Señor, como viento recio en cada hogar, en cada vida, en cada familia. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Mi Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Mi Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. La promesa que estamos esperando todos y cada uno de los que creemos en Jesús, de que Él volverá y nos encontraremos con Él en las nubes. Así que no nos olvidemos cada día de esforzarnos por llegar allá, por como lo decía Pablo, llegar a ese supremo llamamiento. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Y la gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren la mar. Todos. Mi Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Por usted y por mí. Mi Cristo vendrá por su iglesia, por su iglesia. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, sobre su vida, demuestra en su tu casa, gloria, en todas y cada una de sus áreas. Va a haber la gloria de Dios. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Demuestra tu gloria. Vamos a decirle al Señor que se glorifique, que nos muestre su gloria en todas las áreas de nuestras vidas, en la salud, en el estudio, en el trabajo. Quédense porque el Señor va a seguir demostrando su gloria en esta palabra de la ofrenda. Bueno, le doy gracias a Dios una vez más por permitirme estar en este lugar para compartir una palabra que es relacionada a lo que el Señor nos hablaba acerca del cambio, acerca de esa muestra, de esa evidencia del cambio. Yo le invito para que ahí donde usted está, usted haga una oración, para que ahí donde usted está el Señor lo lleve en lo que Él le quiere hablar a través de su palabra. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esa persona que me ve, esa persona que tal vez acabó de abrir el link, Señor, que se está conectando, esa persona que está ahí viendo esta transmisión.
Hoy oro, Señor, por ese hombre, esa mujer, ese varón, ese niño, aún ese anciano que quiere recibir tu palabra y que sea dispuesto al cambio. Que sea dispuesto, Señor, a que tú lo transformes y a que tú lo lleves en un carácter diferente. A que tú lo lleves, Señor, en esa ser irreprensible en tu espíritu. Yo lo bendigo y te doy gracias, Señor. Bueno, y me gustaría que ahí donde usted está me acompañe en leer una palabra. Esa palabra que vamos a leer está en Job 11 y vamos a leer los versículos del 6 al 9. Nosotros sabemos que el libro de Job es un libro bastante extenso en el cual vemos el proceso de este varón, pero vemos que este proceso Dios siempre lo acompañó, que en este proceso el Señor no estuvo lejos de él, sino que aún le tuvo esa paciencia, como dicen muchas veces en la parte secular, que dicen, yo a usted le tengo la paciencia de Job, le he tenido la paciencia de Job, y es porque el Señor supo cómo obrar con Job. Quiero ponerle a Job de ejemplo porque él vive un proceso largo, pero en este proceso aún largo, él vivió el cambio, él vivió esa transformación, esa evidencia del cambio. Recuerde que el libro de Job finalizó diciendo, de oídas te había oído más, ahora mis ojos te ven. Y dice así el capítulo 11, versículos del 6 al 9. Dice, y te declarará los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Hace unas reuniones atrás veíamos esa palabra de incomprensible amor. Veíamos esa palabra de cómo el Señor nos llevaba a entender ese valor que tenemos en su sangre, ese valor que tenemos nosotros en Él por su sangre y cómo el Señor nos ama con amor eterno. Pero esta palabra aquí en el libro de Job es una confrontación, es algo en lo cual quieren llevar a Job, se quiere llevar a Job a entender que no puede discutir con Dios, que lo que Dios permite es con un propósito, porque muchas veces queremos sí, que el Señor responda ya, queremos que el Señor nos sane ya, queremos que muchas veces el Señor haga la obra rápido, queremos que el Señor mañana mismo nos levantemos perfectos después de una oración, pero lo que no entendemos es que hay procesos, y esos procesos son esa evidencia del cambio, esos procesos son en lo que el Señor nos lleva a ceder a nuestra humanidad, ceder a nuestras debilidades, ceder a nuestros temores. Porque usted y yo naturalmente hemos sido concebidos en pecado, como decía el rey David. Usted y yo naturalmente venimos con ataduras, venimos con maldiciones, venimos con esas iniquidades. Y mire que este proceso en Job fue lo que Dios quiso hacer en él, cortar esas maldiciones en él, esas ataduras, esos argumentos que había en contra de él y que tenía el enemigo. Cuando usted mira el libro de Job, el capítulo 1, dice que Job fue tentado, dice que Dios subió a pedir permiso, el enemigo subió a pedir permiso para poder tentar a Job. Pero dice que aún Dios le dijo no toques su vida, que no tocara su vida. Y así usted y yo debemos ver cómo el Señor nos acompaña en nuestros procesos, cómo el Señor está ahí con nosotros. Y Él lo único que espera es ver nuestra actitud. Lo único que espera, sí, es ver si usted y yo llevamos las cosas a la oración. Muchas veces uno se siente desubicado, se siente desorientado. Muchas veces uno se siente en angustia, en depresión, en ansiedad, en soledad, en tristeza. Pero muchas veces, así como se pueda sentir mal, nunca va a la oración. Nunca va y le entrega al Señor. Nunca va y le dice a Dios, Padre, aquí estoy, Señor. Recuerde que Jesús vivió angustia y vivió angustia allí en el monte de Getsemaní. Pero recuerde que aún esa angustia que Él vivió hizo parte del propósito de Dios y fue necesaria para la redención, para la salvación. Entonces muchas veces usted y yo queremos estar bien, pero no nos damos cuenta qué está haciendo el Señor. ¿Por qué? Porque tal vez se nos va la paz, porque tal vez muchas veces no sentimos, como siempre en la oración, todo normal. De pronto sentimos a veces cambios, sentimos de pronto que el Señor está obrando, pero no sabemos cómo. Entonces allí es donde vemos esa evidencia del cambio, porque recordemos que lo que el Señor hace en nosotros por medio de su palabra produce un fruto, es decir, produce ese fruto que Dios quiere en su carácter, en los cambios, en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Pero
cómo usted y yo alcanzamos esos cambios, cómo usted y yo logramos ese carácter como el de Jesús, a través de la oración, a través de los procesos, a través de la renuncia, a través de entender cuál es nuestro valor en Cristo Jesús. Bueno, y quisiera compartirle otra cita ahí en el libro de Job, que está en el capítulo 28, los versos 12 y 13. Job 28, 12 y 13. Dice, mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿De dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Tremendo esa cita. Como muchas veces la respuesta que necesitamos no es terrenal, no está en las circunstancias, no está en nuestro alrededor, no está en la persona de al lado, no está en que a mí se me apareje muchas veces el préstamo, el crédito, no está en que muchas veces lo que yo estoy pensando que va a suceder en mi fuerza, lo que yo estoy buscando, se tenga que dar. Porque mire que usted y yo a veces le damos a torcer el brazo a Dios. Muchas veces usted y yo en la oración le decimos a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Y mire que somos tercos con Él. Si usted mira el libro de Job, muchas veces él fue terco con Dios. Porque usted mira muchas veces Job no entendía lo que Dios le hablaba. Y Dios le enviaba personas para que le confrontaran, para que muchas veces lo escucharan. Pero no entendía. Y mire que usted y yo podemos volvernos caprichosos en la oración. O sea, podemos volvernos personas. Es que Dios me cumple a mí todo. Es que siempre lo que yo le pido a Dios, Dios me lo da. ¿No ve que Dios es muy fiel conmigo? ¿No ve que Dios a mí me ama? ¿No ve que Dios es el más perfecto para conmigo? Pero no nos damos cuenta qué quiere hacer el Señor en realidad. ¿Cuál es su voluntad? O sea, nos cuesta verdaderamente hacer una oración, así como el rey David, diciéndole al Señor, pruébame, escudriñame, conóceme. Muchas personas no hacen esta oración. Muchas personas prefieren que el Señor no las incomode. Pero recuerde que los procesos son lo que no nos gusta. Los procesos es lo que nos incomoda, lo que no queremos. Y ahí obra el Señor cuando cedemos en nuestro carácter. Esta cita es muy importante porque lo que acompaña nuestros procesos en Dios para ese cambio, esa evidencia del cambio, es la palabra de Dios. Así como lo decía nuestro pastor, la palabra de Dios es lo que nos produce paz, lo que nos da tranquilidad. Es nuestra mayor respuesta. Y ahí encontramos ese verso 12. Dice, mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Dese cuenta que si usted sigue en el verso 13, dice, no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. No es terrenal. La sabiduría no es terrenal. La inteligencia no es terrenal. No es la lógica, el conocimiento del hombre, es la fe. Y recuerde que la fe, somos probados. La fe, como dice el libro de Santiago, debemos hallarnos en gozo cuando el Señor permite la prueba, cuando el Señor muchas veces aún nos corrige, cuando el Señor muchas veces nos disciplina, cuando el Señor sabe lo que está haciendo con nosotros, pero no debemos apartarnos de Él. Es muy importante estos versos, porque a mí el Señor me lleva a hablarle a esa persona que está ahí viéndome su valor. ¿Cuál es su valor en Cristo Jesús? Tal vez usted se menosprecia mucho en Dios. Tal vez usted no entiende sus talentos, sus habilidades, sus capacidades, sus dones, sus talentos. Tal vez los demás los ven, pero a usted le cuesta creerlos. Tal vez los demás están ahí, pero a usted le cuesta reconocer que Dios sí se lo ha dado. Y esta es la palabra que Dios me da para usted acerca del valor que usted y yo tenemos en la sangre de Jesús. Ese valor incomprensible del amor de Dios. Pero es un valor el cual debemos entender en los procesos. Debemos entender en el cambio, en la disposición. Yo lo bendigo, oro por su vida, oro por su familia, oro por sus necesidades, oro aún por su autoestima, oro por sus emociones, su carácter, oro por los cambios que usted quiere tener, pero también por los que Dios quiere producir en usted. Sí, no es solamente lo que usted quiere cambiar, es lo que Dios también quiere transformarlo a usted. Padre, te doy gracias por esa mujer, ese varón que se conectan con esta palabra. Oro, Señor, que tú lo lleves aún mucho más en profundidad, que lo lleves en tu conocimiento, tu revelación, aún tus misterios, tus designios. Yo los bendigo y te doy gracias y oro por sus necesidades en Cristo Jesús. Bueno, por último, quisiera recordarle que puede compartir esta reunión, esta transmisión, las redes de nuestra iglesia. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter. Allí usted va a encontrar nuestro contenido, los devocionales, va a encontrar aún las prédicas en audio, las va a encontrar en Spotify. Allí usted encuentra nuestros podcasts, encuentra todo lo que usted quiera ahí
que el Señor le hable. Yo lo bendigo y aun si usted desea ofrendar, desea diezmar, lo que el Señor coloca en su corazón, y claro que se multiplica al 1000 y al 100 por 1 en Cristo Jesús. Muchas gracias.